Dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 8, a partir del versículo 2. Recuerda el camino, porque el Señor tu Dios te guió durante estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, para ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecerle sus mandamientos o no. Está diciendo la palabra de Dios acerca de pruebas. La palabra prueba a veces resulta como un poco discutible entre los evangélicos, porque se confunde con la palabra tentación, que es algo diferente. La prueba viene de Dios. La prueba es de Dios. La tentación no. La tentación lo dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, 13 y 14. Versículo 1, 13 y 14. Está hablando de dónde viene la tentación o de dónde sale la tentación. Y dice el Señor: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios no siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Amén. Al contrario, ahí es donde viene. Uno es tentado por sus propios deseos malos que lo atraen y ¿qué? Y lo seducen. Es muy diferente. Entonces, Dios no tienta, ni la tentación viene de parte de Él. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara ¿quién? El diablo. Es el tentador. Más adelante lo dice, es el tentador. Estando en esas tentaciones, el diablo le presenta al Señor una opción y le dice: mira, tírate de este peñasco, tírate del pináculo del templo, está muy alto. Y claro, la palabra dice: enviaré a mis ángeles. Yo no sé si dice, no, yo creo que no dice así, lo digo soy yo, para que te recojan con pala. No, así no dice. Para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le da la respuesta contundente, que es la que tenemos que llevar en nuestro corazón. Está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces no tiene nada que ver tentación con prueba. ¿La prueba qué es? La prueba es un formato utilizado por el ser humano para saber en qué nivel estamos. A ver si hemos tenido conocimiento de lo que estamos aprendiendo o si estamos estancados. Eso es una prueba. Lo que sucede, no sé, nuestra mentalidad estudiantil ha hecho que la palabra prueba, previa, quiz, ejercicios, esas palabras casi diabólicas que dicen: saquen una hoja. ¿Sí la escucharon? Eso, me dio la depre. Porque parece, eso se nos metió aquí como palabras terroríficas. No, la prueba es una forma para saber si he aprendido o no. Eso lo está diciendo la palabra de Deuteronomio capítulo 8. Sí, te probé para saber si ibas a guardar mis mandamientos o no. Dice la Biblia más adelante: el pueblo le lloró al Señor y le dijo: Señor, nos hiciste tener hambre. Y todavía estaban dolidos, estaban heridos. ¿Y qué responde el Señor? Sí, fui yo. ¿Por qué? ¿Algún problema? Fui yo el que les hice tener hambre, pero los sustenté con maná, pan bajado del cielo, que ni ustedes, ni sus padres, ni sus abuelos, ninguno conocía. Pero la enseñanza fue esta, le dice el Señor al pueblo:
Es para que entiendan que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esa era la enseñanza del Señor. Para eso era la prueba. Un día se le presentan al Señor los 12 apóstoles. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 17. En el versículo 5, ustedes lo saben de memoria. Y le hacen, no el sindicato, o no sé si sería el sindicato, los 12, y alguien llevó la vocería, no sé quién fue, pero alguien se llevó yo creo que fue Pedro. Y le dicen, Señor, queremos pedirte algo. Bueno, háganle. Aumentanos la fe. Eso es lo que está diciendo, que Jairo como que me copió. Aumentanos la fe. Entonces el Señor empieza a explicarles, muchachos, ¿cómo haré? A ver, es tan difícil cuando le hacen a uno esas propuestas, esas preguntas casi extrañas, porque a veces son extrañas, preguntas que no tienen una respuesta inmediata. Un día la tía de Jesús le dice, sobrino, yo quiero que cuando vengas en tu reino, mi hijo, este a la derecha y este otro a la izquierda. Y el Señor dice, a ver, ¿cómo hago, muchacha? Y termina diciéndole, eso le corresponde a mi papá. Esas es cosas de él, no son mías. Pero miren lo que aquí va a proponer el Señor. Le dice, bueno, voy a explicarles algo primero. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, esto es mostaza. Esto, si no lo alcanzan, no creo que lo alcancen a ver. Eso es lo bueno de uno sentarse aquí al principio. El que quiera cogerla, la coge. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, casi no se ve. Es una cosita, ahora no lo tengan ahí de suerte y cosas. Esa es la locura, lo reprendo en el nombre de Jesús. Ay, pastor, deme una a mi, cójala. Le podían decir a este árbol, me gusta esta versión que dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar, ¿y qué? Y les obedecería. Pero los vallenatos no entienden así, ellos entienden es así. Les diría a ese palo de mango que está en la plaza, arráncate y plántate en el medio del Guatapurí y obedecería. ¿Cuántos lo creen? Y no entendieron. Sí, está buena la enseñanza, está bien, Señor. Aumentanos la fe. Ellos querían era la fe, ellos no querían otra cosa que el árbol, que para plantarlo no sé dónde, no nos interesa. Queremos que nos aumentes la fe. El Señor empieza a organizar entonces la previa, porque a veces no se sabe lo que estamos pidiendo. Pedimos cosas y a veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Dice la palabra del Señor, usted pide, a veces no tienen, porque están pidiendo porque no saben lo que están pidiendo. Pies sobre la tierra, dice el Señor. Entonces empezamos a organizar las cosas. El Señor los llama y les dice, bueno, muchachos, vamos a empezar a hacer el trabajo. Muy sencillo. El siguiente versículo dice en el libro de Mateo, no lo anoté aquí. Entonces dice la palabra de Dios, aconteció que un día entraron en el arca, la barca, su discípulo, y les digo, pasemos. Listo. Pasemos al otro lado del lago y partieron. Listo. Pero antes, él les había hecho un quiz. Para un universitario, un quiz es como un chancecito así de rapidez. En la escuela, en el bachillerato, era un pequeño ejercicio. Y el que me lo haga primero tiene un 5, un 10. Y bueno, eso era alentador. El Señor les hizo un quiz. Antes de eso,
Y bueno, vamos a hacer la previa general, el examen general acerca de lo que ellos están pidiendo, pero primero vamos a hacer algo especial. Problema de matemáticas, regla de 3. El Señor se los coloca así. Ayúdenme. 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000. ¿Cuánto queda? Yo no sé si por eso fue que se ahorcó Judas, pero todavía están. 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000. ¿Cuánto queda? Regla de 3. ¿No entendían? Señor, lo de las matemáticas, vamos con nutrición. Hoy es nutrición, Señor. ¿Con qué les damos de comer a esta gente? ¿Y qué les dice el Señor? Quiz, denles ustedes de comer. No alcanza, Señor. Y ustedes saben lo que pasó. Un milagro sobrenatural. Le dio gracias al Señor. Le dijo, bueno, vaya, repártanlo. Eso sí lo pueden hacer, lo repartieron. Alcanzó tanto y sobraron 12 canastas llenas. Esas son las matemáticas del Señor. ¿Cuántos lo creen? Pero eso fue antes de entrar al examen, a la prueba. Entonces entran en la prueba. ¿Y cómo es? Se montan en la barca. ¿Y qué pasa? Y vamos bien. Pasemos al otro lado. Listo, ahí vamos bien. ¿Y qué pasa con el profesor? Se durmió. Algunos, no sé si recuerdan, si a algunos les tocó así, algunos profesores de esos macheteros, de esos terribles. ¿Usted fue machetero? Fue profesor en la universidad y dictaba una materia que no le entiende nadie. Yo todavía no sé qué es lo que significa eso. Y todo el mundo lloraba. Mi hijo mayor, Leandro, el pastor Leandro, ese sí es machete, ¿cierto? Pues tan machete que es decano en la universidad. Ingeniería civil, terrible. Allá me llegan llorando a veces las muchachas. Ay, pastor, disculpe, yo voy a venir viniendo a la iglesia. Ay, pero para que hable con el hijo suyo para que me ayude. Esos profesores antes se ponían una gafa negra, oscuras, no sé, y llegaban al salón así. Y uno decía, uno sabía si estaban mirando para allá, para allá, para allá. Saquen una hoja. Y ¿dónde miramos? Y la trampa aquí, ¿y cómo la miramos? No se sabía. ¿Qué hizo Jesús? Se acostó a dormir. ¿Estará dormido? Yo creo que sí. Ronca, sí, pero uno puede imitarle el ronquido. Ahí va. Saquen una hoja. Y entonces empieza el mar rico, un ambiente espectacular para una selfie. Las olas así van. El ambiente espectacular. Uy, no, tremendo. ¿Cómo que se llama eso que hacen ahora chiquitico? TikTok, para un TikTok. Aquí van las olas, rico. Pero al rato las olas aumentan 20 centímetros. Ya la cosa iba así. Alguien grita por allá, tengo mareo. No, tranquilo. Y ya las olas iban a 50 y ya, ¿qué? Y el maestro durmiendo. Va bien. Estamos en el examen. Cuando las olas empiezan a crecer más, el viento recio, dice un cántico antiguo, no sé si vos te lo sabés, el maestro, se encrespan las olas. Ustedes lo tienen que saber, sí, pues de los viejos. Y al decir, se encrespan, la cosa se subió difícil la cosa. Y el maestro durmiendo. Y llegó un momento en que ya no se pudo más. Y entonces empieza la gritaera. Profesor, esto está muy difícil. Ay, nos va a partir. Ay, Dios mío. Ya no pudieron más y fueron y tomaron al maestro, dice la palabra de Dios. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Ay, Dios mío, y vinieron a él y
despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron. ¿Y se hizo qué? Otra vez. Bonanza. Y les digo, ¿qué es lo que les digo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Se acuerdan lo de la mostaza? ¿Dónde está? ¿Qué les voy a aumentar? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían a nosotros: ¿y este man quién es? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. ¿Qué estaban pidiendo, apóstoles? ¿Con qué objetivo era la fe? Podemos pedirle cosas al Señor, pero hay un momento en el cual Él nos prueba. Esas son las pruebas. Las pruebas no son zancadillas de parte de Dios. Ay, voy a ver si cae. No. Las pruebas es cómo va tu nivel. Ustedes saben que la iglesia se está siendo sometida a pruebas. Para algunos, despiértense porque ya se puso las gafas. Y va a decir que saquen una hoja. Es terrible esa situación. Perdieron la previa. Qué pena, qué vergüenza. Pero ¿cuántos saben que la misericordia de Dios es grande? Es poderosa. En una ocasión, yo tuve la desfachatez de pedirle al Señor que me diera una unción para levantar muertos. ¿Alguien le gustaría eso? Amén. Listo. Parece como bacano. Era en las horas de la madrugada. Yo estaba en el recinto, en el templo, allá en el auditorio, solo. Señor, ¿tú te imaginas, Señor? Voy a traerlo para acá. ¿Tú te imaginas bajando por la novena un entierro? Una señora. Y yo me atraviese, allá en la avenida, allá en la iglesia. Yo me atravieso y digo: el Señor ha dicho que va a resucitar a esta mujer. Eso era fácil decirle eso al Señor. Fue fácil decirle eso al Señor. Y tú te imaginas, Señor, yo digo: en el nombre de Jesús te levanta. Y la señora se levanta, caen 10 muertos. Allá no me interesa, me interesa esta. En el nombre de Jesús. La hija de la señora, abrazarme a mí, claro, ¿a quién más? Y y yo, bueno, vengan, síganme los buenos para la iglesia, para el templo. Nos lo metemos para ahí y empezamos adoración, culto, y empiezan los milagros, señales. Y ¿tú te imaginas eso, Señor? Yo diciéndole al Señor eso, al maestro. Yo quería eso también. ¿Ya vos te pasó? Ay, porque con razón que dice eso. Y ella lo hizo. ¿Y sabe que el Señor me dijo que sí? Sí, vamos a hacerlo. Yo lo sentí allá adentro. Pero luego sigue algo diciéndome: pero el muerto va a ser uno de tus hijos. Señor, uno sí que piensa vainas, ¿no, Señor? En vez de orar y clamar y adorarte a ti, hasta ahí llegó el problema. Te la dejo a vos. Qué vergüenza, no pasé el examen. Me rajé. Los discípulos se rajaron. Pero ¿cuántos saben que la misericordia de Dios es maravillosa? Entonces el Señor les da una nueva oportunidad y le dice: muchachos, vamos a iniciar. ¿Cómo que se llama eso cuando les dan otro chance? Eso es rehabilitación. Bueno, otro chance porque perdieron. Listo. El Señor ya había mostrado, muchachos, la fe es esto. Miren, la fe es esto. A ver, y un día estaba orando él en una casa, estaba reunido, la casa repleta, tremenda, cuando algo del techo empezó a romperse y bajó alguien de allá, un paralítico, ahí todo así, estaba el pobre hombre lisiado, es un torcido el hombre. Ahora que venía en las aguas y más torcido que
que la luz de las calles, ¿cómo es? Del alumbrado público de las aguas, esos son así unos postes así, lo más raros, casi se caen. El hombre estaba, y dice la palabra del Señor, Jesús, enseñanza maravillosa, a ver la fe de ¿quiénes? De ellos, no de los que estaban ahí, están al frente de los fariseos. Ahí al frente estaban los fariseos. Y dice que al ver la fe de ellos, ¡qué vergüenza! Estás en clase, ¿qué estás estudiando? Para físico. Te ponen un examen, un pequeño quiz y no pasas. Y viene un muchacho por allá vendiendo aguacates y se para en la puerta del salón y dice, la respuesta es esta y esta. ¡Qué vergüenza! Eso fue lo que sucedió ese día. Esto es la fe. Un día llegó un extraño, un gentil, un centurión romano, y le dice a Jesús, Señor, di la palabra para que mi siervo sane. Yo voy para allá. No, Señor, ¿qué vas a hacer allá? Yo soy un mundanazo. Di la palabra. ¿Y qué dice el Señor? Si encontrara alguien con un grano de mostaza de estos en todo Israel, poderoso. Una mujer sirofenicia, gentil, no tenía nada que ver con eso. Señor, libera a mi hija, sánala, tú puedes hacerlo. Y dice, no, esto es para los hijos de Israel, tú no tienes nada que ver. Señor, hazlo. Yo me conformo con las migajas. Qué pena que la gente de afuera tenga más fe. Terrible. Y dice el Señor, por tu fe, tu hija ha sido sanada. Pero vamos a la recuperación. Listo. Mateo capítulo 14, creo, versículo 23. Dice la palabra del Señor que entonces, otra vez el mismo escenario, entren a clases. Por favor, saquen una hojita. Aleluya. Vamos a cambiar el escenario, no nos vamos a poner las gafas. Así que esto va a ser mejor. Dice, cuando terminó de despedirse Jesús, subió a un monte a orar y se hizo de noche y estaba allí solo. Listo. El bote ya estaba bien lejos de la orilla y las olas lo golpeaban otra vez, el mismo escenario con dureza, nadie chistaba y nadie se mareaba, todo estaba bien porque el viento soplaba muy fuerte en su contra, pero iban firmes. Ojo, esta sí la vamos a pasar bien, listo, ahí vamos bien. Está soplando, no importa, pero él dijo que no tuviéramos miedo, ahí vamos. Pregunta, era sencilla la pregunta. Jesús, ¿es Dios o es un fantasma? Era la pregunta. Nosotros la responderíamos fácil. ¿Qué es? Jesús es Dios, díganlo sin miedo. O aquí testigo de Jehová que diga, es Dios. Jesús es Dios, es fácil. Esa era la pregunta. Viene la previa. Saquen la hoja. ¿Y qué dice el Señor? Ya. A la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua. Aleluya. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaron de miedo. ¿Qué? Ay, eso, menos mal que yo no soy Jesús. Pero Jesús inmediatamente le dijo, tranquilos. ¿Qué? Soy yo. Les voy a soplar la previa. Soy yo. ¿Qué? No tengan miedo. Y sucedió de que entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro salió del bote, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo también y empezó a hundirse y gritó, ¿qué? Señor, sálvame. Ese no perdió la previa. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, hombre, ¿qué? De poca fe,
¿por qué dudaste? Y dice la palabra de Dios que cuando ellos subieron al bote, el viento ¿qué? Se calmó. Ya no hubo que gritarle. Los que estaban en el bote empezaron ¿a qué? A adorarlo y dijeron: tú eres verdaderamente ¿qué? El Hijo de Dios. Pasaron la prueba. Pero claro, hacía con esa ayuda, ¿quién no? Esas son las pruebas. Las pruebas no son zancadillas. Nada, no, nada de eso. Nada de eso. Dice la palabra del Señor, lo dice el apóstol Pablo: lo que te sucede en esta vida no es nada comparado con la gloria venidera. Amén. No es nada comparado con la... Aplaude al Señor mientras yo tomo agua. Es hora de desarrollar nuestra fe. Amén. Digan, es hora de desarrollar nuestra fe. El Señor ha estado hablando de una forma bien, pero bien especial. ¿Cuánto creen que el Señor está hablando? Cuando nosotros decimos los predicadores, Dios me dijo, lo hace en esa forma, no les podemos dar el tono de la voz, ni el léxico, ni en qué tono, si se tuvo problemas de ortografía, eso no lo sabemos. Pero Dios ha hablado a nuestra vida, Dios está hablando a tu vida. Él lo hace. Si lo hiciera en forma así directa, nos moriríamos. Pero Él está hablando. Él está hablando. ¿Cuántos saben que Él está hablando a nuestra iglesia? Con todo el respeto, yo quiero que cierres tus ojos. Meditemos en el Señor. Iglesia Cejes. El Señor te dice en esta mañana, si lo quieres saber, sí, dice el Señor, sí, yo fui el que me llevé el pastor. Fui yo. Y el Señor te pregunta en esta mañana, ¿me sigues amando igual? Iglesia, ¿sigues creyendo en mí? Iglesia, ¿confías que sigo haciendo milagros entre ustedes? Esa palabra que declara en esta mañana ya ministró el Señor a través del pastor Jairo. Ya Él ministró. ¿Sigues creyendo que yo estoy haciendo milagros entre ustedes? Iglesia, estamos pasando la más dura de las pruebas. Es nuestra prueba de fe. Algunos harán lo más sencillo, se irán de la iglesia. Eso es lo más barato. Pero los hombres y mujeres de fe permanecerán fuertes para la gloria y para la honra de Dios. Dale un aplauso a ese rey. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, mi rey, para las que sean. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Él mismo nos da la respuesta. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿En qué nivel estamos? Yo puedo decir lo que viene sobrenatural, eso lo han dicho cada rato. Es pies en la tierra. ¿En qué estamos? ¿Tienes el gozo del Señor en tu corazón? Te decía Jairo, ¿estás dispuesto a salir a todas partes a predicar? No, porque hay desánimo, porque es aquí, en el momento, en el brisero, en la tormenta, es donde el Señor está hablando.
Es aquí donde está hablando. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos: ¿podrá algo separarme del amor de Cristo? ¿Y qué dice la palabra? Puedes hacer esto como una promesa a Dios. ¿Y qué dice? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Amén. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que te coloques en pie y adores a Dios. Nada me podrá separar del amor de Dios. Levanta tus manos al cielo. Señor, te adoramos. Aquí estamos, amándote como al principio. Estamos con esas ganas, Señor, como cuando nos reuníamos debajo de ese árbol de almendro, cuando éramos poquitos, Señor. Aquí estamos como red. Nos estás hablando, Señor. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Tenían la fe puesta en el pastor o en mí? Dice el Señor. El viejo nos hace falta, Señor, pero tú eres poderoso y tú lo estás haciendo. Levanta tus manos al Señor. Cree en lo que estás creyendo. Deja el miedo, el temor. Lánzate. Mira, Cristo viene pronto. Ya no hay nada que perder. Ya no hay nada que perder. No hay nada. Invirtámosela toda. Vamos a predicarle a la gente. Ora por los enfermos. Y te digo, dice la palabra, ellos sanarán. ¿Cuántos lo creen? Sí, pero ¿qué? Cállate la boca. Ellos sanarán, dice la palabra de Dios. Es cierto, Señor, hay cosas que no entendemos, pero aquí estamos como iglesia victoriosa en el nombre de Jesús. No sé si están conscientes. Escucha bien eso. 4 cultos hay aquí. Creo que son demasiado poquitos para lo que ha de venir. Esto es una revolución sobrenatural. Tal vez el diablo se sonrió. Yo creo que sí. Pero lo que le va a tocar irse con el rabo entre las piernas, porque el Señor te va a usar en una forma sobrenatural. Adoremos al Señor. Adórale con tus propias palabras. Adórale al Señor. Padre Dios, grande y maravilloso Rey, aquí estamos creyendo en ti, Señor. Qué grande eres tú, Señor. Qué grande eres tú, mi Rey. Aleluya, tú eres el poderoso y el santo. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Aquí empezamos, Señor. Aquí empezamos todo, Padre Dios.